Bienvenidos a Matemáticas Fácil para Todos. El día de hoy vamos a ver derivadas parciales de dos variables. Comenzamos. Tenemos esta función con dos variables, 4x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 7. Debemos derivar. Su notación sería la derivada parcial de la función con respecto a x. Esa sería su notación. También la podemos representar como f de x, que significa lo mismo, la derivada parcial de la función con respecto a x. Esto significa que en la función que tenemos aquí, en este primer término, lo que no sea x sería una constante, ¿sí? En este caso, el 4 es una constante. Si queremos derivar 4x al cuadrado, sería, multiplicamos 2 por 4, 8x. En el siguiente término, tenemos la variable y. Aunque estamos derivando con respecto a x, entonces todo esto tendría que ser una constante. Este término no tiene x, por lo tanto se considera como una constante. Y la derivada de una constante es 0. De menos 7, como no tiene aquí la variable x, entonces menos 7 es una constante y su derivada sería también 0. Por lo tanto, la derivada parcial de la función con respecto a x sería igual a 8x. Ahora vamos a derivar con respecto a y su notación sería la derivada parcial de la función con respecto a y, o también podemos anotarla como f de y, que significa la derivada parcial de la función con respecto a y. Esto quiere decir que en este primer término, lo que no tenga y sería una constante. En este caso, 4x al cuadrado, como no tiene aquí y, la consideramos como una constante. Y su derivada de una constante con respecto a y sería 0. En el siguiente término tenemos y, entonces tendremos que derivar 3y al cuadrado. Su derivada con respecto a y sería 3 por 2, 6y. Y al 2 le restamos un 1, sería 3y a la 1, pero el 1 no se anota. En este caso, 6y sería su derivada. Menos 7. Vamos a derivar menos 7 con respecto a y, entonces menos 7 es una constante, entonces sería 0. Entonces, la derivada de esta función con respecto a y sería 6y. Vamos a ver otro ejemplo. X al cubo y cuadrada más 2x al cuadrado y menos 4xy más 3y. La derivada parcial de la función g con respecto a x. Esa sería su notación. O también podemos representarla como g de x, que significa lo mismo, la derivada parcial de la función g con respecto a x. En este caso vamos a derivar con respecto a x, quiere decir que lo que no sea x tiene que ser una constante. Entonces esta constante la ponemos aquí, y al cuadrado, y derivamos x al cubo. En este caso bajamos este 3 a un lado, y al 3 el exponente le restamos un 1, y lo anotamos aquí. En el siguiente paso la simplificamos. Vamos a ver la derivada del siguiente término. En este caso, y es una constante. Vamos a derivar 2x al cuadrado. La y la anotamos y multiplicamos 2 por 2, 4x, y a este 2 le restamos un 1. En este caso nos quedaría, el 2 es constante, la y también es constante, esta x al cuadrado, bajamos el 2 y bajamos el 2 aquí multiplicando la x,
y al 2 le restamos un 1. Y en el siguiente paso hacemos esta multiplicación. En el siguiente término, menos 4xy, vamos a derivar con respecto a x, donde significa que el 4 y y son constantes. En este caso, su derivada parcial sería menos 4y. En el siguiente término, derivando con respecto a x, sería que 3y es una constante y la derivada de una constante tendría que ser 0. Entonces, simplificando, tendríamos que multiplicar y al cuadrado por 3x al cuadrado. Si lo multiplicamos, tendríamos que 3x al cuadrado por y al cuadrado. Realizamos la siguiente multiplicación del término, 2 por 2, 4, xy, acomodando las variables, 4xy. Y, por último, menos 4y. Entonces, la derivada parcial con respecto a x sería 3x al cuadrado y cuadrada más 4xy menos 4y. Ahora vamos a continuar con la derivada parcial de la función g con respecto a y. También podemos anotar g de y, que significa la derivada parcial de la función g con respecto a y. Esto quiere decir que y es nuestra variable y todo lo demás que tengamos en ese término tendría que ser una constante. En este caso, de x al cubo por y cuadrada, x al cubo tendría que ser nuestra constante. Entonces la anotamos y derivamos y al cuadrado, bajamos este 2 aquí y le restamos un 1 y nos queda 2y. En el siguiente paso hacemos esta multiplicación. Vamos derivando el siguiente término. En este caso, como sabemos que es con respecto a y, nuestra constante sería 2x al cuadrado. Entonces lo anotamos aquí. Vamos derivando menos 4xy con respecto a y menos 4x sería nuestra constante. Entonces menos 4x. Más 3y. Si derivamos con respecto a y, su derivada sería 3. Vamos simplificando, resolviendo esta multiplicación. X al cubo por 2y nos daría 2x al cubo por y. Y todo lo demás queda igual, lo bajamos. 2x al cuadrado menos 4x más 3. Esto significa que la derivada parcial con respecto a y, 2x al cubo por y más 2x cuadrada menos 4x más 3. Matemáticas fácil para todos. Soy el ingeniero Omar López Ramos y nos vemos en otro video.